Últimamente, no paro de ver vídeos por redes sociales de compatriotas mías destilando catalanofobia por el simple hecho que catalanohablantes se nieguen a cambiar de lengua cuando éstas se lo exigen. Y en algunos casos, de mala manera, tachando a catalanohablantes de racistas por este simple hecho. Si tú eres una de ellas, déjame decirte una cosa. El pueblo catalán ha sufrido a lo largo de toda su historia graves episodios de violencia, discriminación, represión y humillación. Los episodios más destacados fueron cuando el Reino de Castilla implantó, a sangre y fuego, el decreto de Nova Planta, el cual suprimió el Parlamento catalán, uno de los más antiguos de Europa, sus constituciones, derechos e impuso la lengua castellana. Luego en otros episodios de dictaduras, donde también habría represión, persecución y humillación por usar el catalán en Cataluña. Pero es que aún, a día de hoy, el pueblo catalán sigue sufriendo discriminación en su propia tierra por hablar su propia lengua. La ingente cantidad de denuncias por esto así lo demuestra. Por tanto, como el pueblo catalán es un pueblo con conciencia histórica y sentimiento de identidad colectiva, el cual le obliga a luchar por su propia existencia, cuando vos, compatriota mía, le exiges a un catalanohablante que abandone su lengua para hablar la impuesta a su pueblo, te recuerdo, a sangre y fuego. Muy probablemente encuentres casos en los que se nieguen a hacerlo, y esto, aunque a vos no guste, es natural y tiene un sentido racional por dos motivos principales. El primero es por la conexión emocional existente entre su lengua, su identidad colectiva y su conciencia histórica, que ven objetivamente amenazada junto con su dignidad humana. El segundo motivo es porque, el nativo catalanohablante, es plenamente consciente de que no salvará su lengua cambiando al castellano, ya que haciéndolo no incentiva al recién llegado a aprenderla. ¿Por qué tendría un recién llegado que aprender una lengua que no necesita porque autóctonos dejan de usarla cuando se les exige? ¿Por qué deberían aprender una lengua que propios hablantes abandonan? En realidad sí hay motivos para aprenderla aunque el catalanohablante la cambie a petición o exigencia del recién llegado. Más adelante me referiré. Déjame recordarte que la UNESCO considera el catalán como lengua vulnerable. También que el uso social del catalán ha bajado del 48% al 36% en los últimos 15 años, según el IDESCAT y bajando. Que a este ritmo, en pocas décadas, podría llegar al punto de no retorno, que es ese punto el cual se considera que una lengua no podrá superar la transmisión generacional, e inexorablemente, desaparecerá. Lo más crudo de todo es que de esta realidad es muy consciente el nativo catalanohablante. Una cosa que igual no sabes, querida compatriota, es que, en el Estatut de Cataluña se establece que tanto el catalán como el castellano son lenguas oficiales en Cataluña, que todas las personas tienen el derecho a usarlas y el deber, repito, el deber, de conocerlas. Entonces, la única manera de resolver esta disyuntiva es aprendiendo las dos lenguas oficiales en Cataluña. Así, catalanohablantes y castellanohablantes pueden hablar sus respectivas lenguas y entenderse. A esto se le conoce como integración. Esto está pensado, básicamente, para garantizar al pueblo catalán que pueda vivir plenamente en su lengua en su propia tierra, impidiendo así, al menos en teoría y sobre el papel, que se les niegue la atención en ningún comercio o servicio en Cataluña por hablar catalán. Eso sería, y es, una discriminación brutal por motivos de lengua. Que actualmente hayan comercios y servicios en Cataluña, que solo atiendan a los que hablen castellano e inglés, pero no en catalán, es muy loco, ¿verdad? Un sinsentido. ¿Por qué deberías sumarte a la causa catalana aprendiendo su lengua? 1. Porque es de justicia histórica. 2. Porque te abre puertas. El 40% de las ofertas laborales exigen el catalán según el IDESCAT. 3. Porque dominarla te conecta con los autóctonos de esa tierra, generando un feedback de complicidad y aprecio. Ni que decir que es más interesante e inteligente hacer amigos que enemigos. 4. Porque aumenta tu cultura y te ayuda a entender la visión del mundo de ese pueblo. 5. Porque te hace más empático, más humano. 6. Porque todas las lenguas son patrimonio cultural de la humanidad. Perder una lengua es como quemar una biblioteca universal. ¿De verdad querés eso? 7. Porque lo lógico es que quien se integre y adapte a la tierra de acogida sea el recién llegado, no el autóctono. Esto es de sentido común. ¿Cómo podríamos salvar este puente, autóctono recién llegado, entendiendo ahora ya sí, la problemática de fondo? Sugerencia. Namás di. Sisplau, ¿podria parlarme poc a poc que estic aprenent? Te prometo que la inmensa mayoría de catalanohablantes te verán de otra manera, se mostrarán muy comprensibles y colaboradores.
Sin abandonar su lengua serán capaces de hacerse entender y enseñarte aquellas palabras que no entendás. Tómalo como una oportunidad. Hay cursos gratuitos de la Generalitat de Cataluña para aprender catalán, pero igual apps y YouTube también son buenas herramientas. Te ayudarán a evitar situaciones incómodas. Yo soy muy feliz en Cataluña. Tengo muy buenas amigas catalanas con las que practico mi catalán. Eso me hace sentir muy bien, como más realizada conmigo misma. Por favor, deja ya de deshumanizar al pueblo catalán que bastante ha sufrido y sido deshumanizado ya por el Estado que se supone lo debería proteger. No colabores en ello, eso no es humano y tampoco te hará sentir mejor. Entendelo, no es maduro, no es responsable, y desde luego, no ayudas en nada a la protección del patrimonio cultural de la humanidad. Flaca, salite ya del lado oscuro.